Este hombre fue, en su momento, el pintor más solicitado y mejor pagado de toda Ámsterdam. Tuvo una mansión enorme, una colección de arte y objetos exóticos que llenaría un museo entero, y encargos de la gente más rica de los Países Bajos. Murió apenas 27 años después, prácticamente en la pobreza, habiendo perdido su casa, su colección y a casi todas las personas que más quiso. Este es Rembrandt van Rijn y esta es La Ronda de Noche, pintada justo en el momento más alto de su carrera, antes de que todo empezara a desmoronarse. Hoy os voy a contar su historia completa, el ascenso, la caída y las obras que pintó precisamente cuando ya lo había perdido casi todo. Rembrandt se trasladó a Ámsterdam en 1631, tras la muerte de su padre. Ahí se asoció con un marchante de arte y en 1634 se casó con la sobrina de ese mismo socio, Saskia van Uylenburg, procedente de una familia adinerada. Ese matrimonio no solo le dio estabilidad económica. Saskia se convirtió en su musa constante, apareciendo en decenas de sus cuadros durante años. Con el respaldo de esa fortuna familiar y su fama creciente como retratista, Rembrandt empezó a vivir a un nivel casi aristocrático. Compró una mansión enorme en pleno centro de Ámsterdam y empezó a acumular una colección personal verdaderamente extraordinaria. Dibujos y pinturas de los grandes maestros flamencos anteriores a él. Bustos de emperadores romanos, fragmentos de armaduras samuráis traídas de Japón, minerales, curiosidades naturales, objetos exóticos de medio mundo. Era, además de pintor, un coleccionista voraz, y esa afición terminaría costándole muy caro. Esta obra, La Ronda de Noche, fue el encargo que corona esa etapa dorada. Un retrato de grupo monumental para la sede de una compañía de milicianos de la ciudad, terminado en 1642. Una década antes, ya había firmado otro de sus grandes éxitos tempranos, La lección de anatomía del Dr. Tulp, una escena de disección pública que causó sensación por su realismo y su composición innovadora. Ese cuadro consolidó su reputación como uno de los retratistas más brillantes de toda Holanda, mucho antes incluso de que empezara a trabajar en La Ronda de Noche. Existe un mito muy extendido sobre esta pintura, que fue tan mal recibida por los propios milicianos retratados, molestos por no aparecer todos igual de protagonistas, que su reputación se hundió a partir de ese momento. Es una historia bonita, dramática, y los historiadores actuales la consideran en gran parte una exageración posterior. Sí hubo cierta insatisfacción puntual entre algunos de los retratados, documentada en la época, pero Rembrandt siguió recibiendo encargos importantes durante bastantes años después de esta obra. Su verdadera caída no vino de un solo cuadro polémico, sino de una acumulación mucho más lenta y mucho más humana de decisiones personales y desgracias encadenadas. Lo que sí es real, y ya lo vimos en otro video de este canal, es que el propio Rembrandt se escondió dentro de esta escena, casi invisible, asomando apenas detrás del abanderado, una firma silenciosa, en la obra que marcaría el final de su época más próspera. 1642 fue, en realidad, un año devastador para Rembrandt, y no por culpa de ningún cuadro. Antes de ese año, él y Saskia ya habían perdido a 2 hijos pequeños, ambos fallecidos poco después de nacer. Meses después de dar a luz a su cuarto hijo, Titus, el único que sobreviviría hasta la edad adulta, Saskia murió, probablemente de tuberculosis, es decir, en el mismo año en que terminaba la obra más ambiciosa de toda su carrera, Rembrandt perdía, de golpe, a su esposa, su musa, y buena parte del respaldo económico y emocional que había sostenido toda su vida adulta hasta entonces. Se conservan dibujos suyos del lecho de muerte de Saskia, imágenes profundamente íntimas y dolorosas, hechas por un hombre que, incluso en pleno duelo, seguía necesitando procesar el mundo a través del dibujo. Y aquí hay una consecuencia económica menos conocida de esta pérdida. Gran parte del capital que Saskia había aportado al matrimonio quedó legalmente vinculado al bienestar futuro de su hijo Titus, no directamente disponible para Rembrandt.
La misma fortuna que había financiado sus primeros años de prosperidad, tras su muerte, se convirtió en un recurso mucho más limitado y condicionado. Con un hijo pequeño que cuidar, Rembrandt contrató a una mujer llamada Gertje Dirks como niñera. Con el tiempo se convirtió también en su pareja, y él llegó a regalarle algunas de las joyas que habían pertenecido a Saskia. Años después, Rembrandt se enamoró de una joven de 22 años, recién contratada como criada doméstica, Hendrikje Stoffels. Gertje, furiosa al verse desplazada, lo llevó a los tribunales, exigiendo una compensación económica por incumplimiento de una supuesta promesa de matrimonio. El desenlace de ese conflicto es una de las partes más incómodas de toda la biografía de Rembrandt. Por iniciativa suya, Gertje terminó internada durante años en una institución para personas consideradas de moral relajada, un tipo de reclusión habitual en la rígida sociedad calvinista de la época. Es un episodio que los propios historiadores señalan hoy con ojo crítico, lejos de cualquier idealización del genio artístico. Solo tras años de reclusión, Gertje consiguió finalmente su libertad, e incluso llegó a intentar demandar a Rembrandt por lo que consideraba un encarcelamiento injusto. Es un recordatorio incómodo, pero necesario, de que el talento artístico y la conducta personal de alguien no siempre van de la mano. Algo que conviene recordar al estudiar la biografía de cualquier gran figura histórica. Su relación con Hendrikje, mientras tanto, continuó, aunque nunca llegaron a casarse. Hacerlo le habría hecho perder el control sobre la herencia que Saskia había dejado a su hijo Titus. En 1654 tuvieron una hija juntos, Cornelia. Por tener una hija fuera del matrimonio, la propia Iglesia Reformada de Ámsterdam llegó a excomulgar públicamente a Hendrikje. A pesar de esa humillación pública, Hendrikje se convirtió en una presencia constante y estable en la vida de Rembrandt durante casi 2 décadas, tanto en lo personal como, más adelante, en la gestión práctica de su negocio artístico, cuando las cosas se pusieron verdaderamente difíciles. Y mientras toda esta tormenta personal se desataba, las finanzas de Rembrandt se deterioraban en paralelo, año tras año. Su estilo de vida seguía siendo extravagante, muy por encima de lo que sus ingresos, cada vez más irregulares, podían sostener realmente. En 1656, la Corte Suprema de los Países Bajos lo obligó a presentar un inventario completo de todos sus bienes. Ese documento, que se conserva hasta hoy, es una auténtica radiografía de su vida anterior. Decenas de dibujos y pinturas de los viejos maestros, los bustos de emperadores romanos, aquellos fragmentos de armadura japonesa, colecciones enteras de minerales y curiosidades. Toda esa colección, además de su propia casa, se vendió en subastas públicas entre 1657 y 1658, y aún así, el dinero recaudado resultó decepcionante, insuficiente para cubrir la totalidad de sus deudas acumuladas. En 1660, ya sin poder sostener ni siquiera su taller de grabado, se vio obligado a mudarse a una vivienda mucho más modesta. Para entonces, formalmente, ya ni siquiera podía vender sus propias obras a su nombre. Pasó a trabajar en la práctica como empleado de su hijo Titus y de Hendrikje, quienes se encargaban de gestionar las ventas para protegerlo legalmente de sus acreedores. Fue, en esencia, una estrategia legal ingeniada por su propia familia. Al no ser Rembrandt el titular formal de su negocio artístico, sus acreedores no podían reclamar directamente los ingresos generados por las ventas de sus nuevas obras. Un genio de la pintura, reducido a trabajar bajo el nombre de su hijo adolescente y de su compañera, solo para poder seguir viviendo de su propio talento. Y aquí está, quizás, el dato más admirable de toda esta historia. En medio de toda esta ruina personal y económica, Rembrandt jamás dejó de pintar. Es más, muchos historiadores consideran que esta etapa final, la más dura de toda su vida, produjo algunas de sus obras más profundas e introspectivas. Sus autorretratos de estos últimos años ya no buscan proyectar éxito ni elegancia. Muestran a un hombre envejecido, cansado, mirándose a sí mismo con una honestidad brutal, sin ninguna intención de embellecer lo que veía en el espejo.
Obras como El retorno del hijo pródigo, pintada prácticamente al final de su vida, condensan toda esa experiencia acumulada de pérdida y de perdón en una sola composición, considerada hoy una de las cimas absolutas de toda la pintura europea.